nosotros. Hablemos de los beneficios de la lactancia materna. Cuéntanos por qué es tan importante que las mamás lacten a sus bebés. Bueno, en primer lugar se debe decir que la naturaleza es muy sabia y por este hecho cada especie mamífera tiene su leche definida para cada especie. En este caso, nuestra especie humana tiene la lactancia materna, como la leche materna, como el alimento indispensable para el crecimiento de los recién nacidos. Entonces, empecemos por decir que la lactancia materna la naturaleza la creó para nutrir y para que el bebé crezca en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque es un alimento nutritivo hecho específicamente para las necesidades del recién nacido, que va cambiando y se va adaptando a las necesidades del crecimiento de cada bebé. Bueno, Magdeli, nos están saludando María Carito Bo, Alejandra, Diana L.O., Joana Alarcón, y ellas nos dicen que estamos hablando muy pasito, que se oye el sonido muy pasito, entonces tratemos de hablar más fuerte para que nos escuchen. Listo, entonces vamos a hablar más fuerte. Ya está con nosotros Karina Juliet, Joana Alarcón, Diana, Alejandra, María Carito Bo, Nani 2486. Estamos tratando de hablar fuerte para que nos escuchen mejor. Okay. ¿Listo? Entonces, les recuerdo a todas, estamos 82 personas empezando el Tweetcam. Les pido que por favor le demos retweet a este link para que todas las mamás y sus amigas embarazadas y con bebés también se enteren de esta valiosa información que es de tanta importancia para nuestros bebés y que ayudará a la salud de ellos durante toda su vida. Recuerden compartir en Facebook también el link para que entremos todos a participar de la lactancia. Para hablar por el chat, les recuerdo, hacemos clic en el botón azul de la parte superior donde dice Start Chatting o Comenzar Chat, entran con su usuario de Twitter y entran con su contraseña y empezamos el chat. Empezamos con muchas preguntas para Magdeli, que nos va a responder todas las dudas que tenemos sobre lactancia materna. Nos siguen saludando, Magdeli, están Rocío, Yukimio Majigi, Luisa Fernanda, Poletmon, Joanita 106 y Asnogaxela, Lisette Sevilla, nos saludan desde Popayán, Cauca. Entonces, por favor, ¿qué preguntas tenemos todos sobre lactancia materna? Empecemos con algunos consejos desde el embarazo para prepararnos para lactar a nuestros bebés. Magdeli, por favor. Ok, entonces desde que la mujer está pensando en quedar en gestación, entonces tiene que mentalizar el hecho de la lactancia materna como una realidad. Entonces tiene que preparar su cuerpo, así como el bebé va creciendo dentro de su vientre, ella tiene que ir pensando, mentalizándose que ella sí va a lograr la lactancia materna, tener pensamientos positivos hacia ella y de esta forma irse preparando. También su cuerpo se tiene que ir preparando, ella tiene que asistir a controles periódicos, ya sea con el ginecólogo o con el especialista que la esté tratando, ya sea enfermera, y entonces le tienen que realizar una valoración en donde le digan qué consejos o qué estrategias tiene que empezar a desarrollar para tener una lactancia materna eficaz. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que poseen un pezón plano, entonces existen formas para que desde la gestación, sin ningún riesgo, se empiece a formar el pezón, para que cuando el bebé nazca no tenga el problema de que el niño no tenga con que agarrar el seno y no pueda succionar. Bueno, empezamos con una pregunta de Carito 313. Ella nos dice: buenas tardes, mi bebé tiene 5 meses y yo estoy trabajando hace 2 meses. Creo que es una de las preocupaciones más grandes de la mamá, porque sienten que trabajar les va a impedir darle lo mejor de sí a sus bebés, que es la lactancia materna. Entonces, hablemos de esta preparación psicológica también un poquito de las mamás que tienen que salir, de alejarse de sus bebés para trabajar o para realizar otra actividad. Listo, entonces, en primer lugar, el hecho de trabajar no necesariamente quiere decir que se tenga que terminar la lactancia materna. En este momento existen muchas técnicas muy eficaces para continuar la lactancia materna y no recurrir a la leche de fórmula para que el niño continúe con ese proceso de la lactancia. Magdeli, hablando de esto, nos están preguntando si los alimentos que consume la mamá durante la lactancia pueden afectar al bebé.
no pueden afectar el bebé, pero sí pueden afectar el sabor de la leche. Entonces es recomendable no consumir, por ejemplo, el ají, que es un picante, no consumirlo porque se puede pasar y cambiar el sabor de la leche del bebé. Así entonces alimentos fuertes, alimentos muy condimentados, es necesario que la mamá trate de evitarlos para no cambiarle el sabor de la leche al bebé y pueda generar un rechazo en él a la leche. Okay. Otra pregunta que nos hacen es, tú nos hablabas al comienzo de esta charla, la parte psicológica de la mamá cuando va a empezar a lactar el bebé. Nos están preguntando, una mamá que no le dio leche a sus 2 primeros hijos, está embarazada del tercero, ¿qué puede hacer para esta vez sí lograr tener una lactancia materna efectiva? Bueno, lo primero que tiene que hacer es rodearse de pensamientos positivos y de personas positivas. Se ha demostrado que la mujer que tiene alrededor de ella personas que no creen en la lactancia materna, personas que creen que la lactancia materna no es efectiva o que ella no es capaz de producir la leche suficiente para su bebé, entonces esta mujer, como el cerebro es tan poderoso, entonces esta mujer no va a hacer la producción de hormonas necesarias para la creación de la leche. Entonces esta mujer lo que tiene que hacer es rodearse de actitud positiva, de personas positivas que la estén animando, que le digan tú puedes, tú eres capaz, tu niño te necesita, la leche es el mejor alimento para tu niño y así lo va a lograr. Ay, qué buen consejo, Mari. Nos están preguntando, hay mamás de gemelos, entonces nos dicen que sí es suficientemente leche para 2 bebés. El cuerpo, así como les decía hace un rato, la naturaleza es muy sabia y muy inteligente. Si una mujer tiene un niño, va a producir leche para un niño. Si tiene 2, va a producir para 2. Y si tiene 3, va a producir para 3. ¿Por qué? Porque el estímulo que realiza cada bebé, así sucesivamente se va aumentando y va aumentando la producción de las hormonas que estimulan la producción de la leche. Entonces no se preocupen, si tienen trillizos, la leche va a alcanzar para los trillizos y no va a haber ningún problema, siempre y cuando haya una buena succión y una buena alimentación de la madre. Bueno, nos está preguntando Betty Pérez que ella necesita muchos consejos para producir más leche. Aparte de la succión del bebé, que ya explicaste, que la succión del bebé incentiva la salida de leche, ¿qué otros consejos hay para que las mamás puedan producir más leche? Ok, hay muchas creencias alrededor del tema de la producción de leche. Lo que, por ejemplo, muchos consideran el consumo de una bebida alcohólica como la cerveza, lo cual no es cierto, es muy contraproducente y no se debe realizar. Nosotros como enfermeras tratamos siempre de respetar las creencias culturales de las personas, siempre y cuando estas creencias no vayan en contra de la salud de la mamá o del recién nacido. Entonces, las creencias, como les decía, son adecuadas siempre y cuando no generen inconvenientes. Entonces, no se debe consumir cerveza, no se debe consumir gaseosas. Muchas señoras creen en las hierbas como el hinojo. No se ha comprobado científicamente que el agua de hinojo aumente la producción de leche. Sin embargo, no hace ningún daño para la mamá ni para el bebé. Y si la mujer tiene la creencia firme en que le va a servir, eso también le va a ayudar para aumentar la producción, porque la psiquis, el cerebro, le ayuda. Entonces, como les decía, hay que respetar y tener en cuenta las creencias de nuestras abuelas, de nuestros familiares, pero siempre tener el criterio para decidir y tener en cuenta si me va a hacer daño o le va a hacer daño a mi bebé para tomarlas o no tomarlas. Pero si creen que no les hace daño y están de acuerdo con ellas y creen firmemente en ellas, las pueden realizar porque les va a ayudar para mentalmente prepararse. Magdalena, nos están preguntando que si este estímulo por medio de la succión solamente empieza cuando tenemos un bebé recién nacido, o si tenemos un bebé de 4 meses también se puede incentivar para que salga más leche. Como les decía hace un momento, han existido casos en los que mujeres que no han estado en gestación han lactado. Entonces, pues el niño de 4 meses, siempre y cuando, hago la aclaración,
pueda establecer un patrón de succión adecuado, frecuente, es decir, cada 2, cada 3 horas se puede establecer la lactancia. Perfecto. Hablemos un poco del cuidado de los senos también cuando tenemos un bebé más grande que empiezan a salir los dientes y empieza a sentirse dolor o alguna enfermedad en los senos. ¿Qué cuidados podemos tener? Ok, entonces antes de que nos sucedan estas situaciones, lo que debemos hacer es prevenir. Entonces, después de lactar el bebé, lo que va a hacer cada mamá es lavar sus pezones con agua al clima. Después de lavar sus pezones, va a esperar que se sequen, va a airearlos y va a aplicar una gota de su misma leche, que es el mejor humectante que existe para lubricar el pezón. Después de que lo lubrica, entonces pasa a airearlo y después le da un poco de sol, que puede ser antes de las 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Con eso va a favorecer que el pezón no se le irrite, también que no esté húmedo, porque ¿qué pasa? Cuando se utilizan los protectores, digamos un protector para pezones y se mantiene mucho tiempo, entonces la humedad favorece la proliferación de bacterias. Por eso es importante también utilizar conchas recolectoras aireadas. Estas conchas permiten que la leche que se está saliendo de la mama espontáneamente, digamos la mujer se va al trabajo y entonces empieza a mojar su ropa y es molesto para ella y se siente mal, entonces puede utilizar las conchas recolectoras. Algunas vienen con orificios que permiten ventilación, lo cual favorece que el pezón no se parta y que no esté en contacto directo siempre con la leche, lo cual favorece la proliferación de bacterias. Bueno, nos están preguntando, aparte del alcohol, las bebidas frías, las gaseosas o bebidas muy dulces, ¿qué otros alimentos no son recomendables durante la lactancia? ¿Qué alimentos deben evitar las mamás durante la lactancia? Bueno, ya les había dicho, los alimentos muy condimentados, los alimentos picantes, los alimentos que básicamente sean de un condimento muy fuerte que le cambie el sabor a la leche. Eso es básicamente. De resto la mujer puede consumir cualquier tipo de alimento de su predilección, siempre y cuando no esté demasiado condimentado. Bueno, Maribel, queremos saludar porque tenemos a más de 173 personas pendientes de nuestra charla. Queremos agradecerles a todos por estar pendientes y por estarse informando de este tema tan importante para las mamás y para sus bebés. Queremos hacer un breve resumen de lo que hemos dicho en esta charla: la importancia de la succión del bebé como estimulación para la producción de leche materna, cómo la parte psicológica, cómo las embarazadas se deben preparar, deben tener una mente positiva, rodearse de personas positivas, como nos decías, para estar preparadas y saber que el mejor alimento y lo mejor para la salud del bebé es tener una buena disposición para lactarnos. Hablamos también de la conservación de esta leche materna cuando llega el momento donde las mamás tienen que volver al trabajo, que la leche se puede conservar, que se pueden usar extractores y la leche se puede guardar en la nevera por un tiempo determinado, se puede congelar. Recuérdanos estos tiempos de conservación, Natalie, por favor. Ok, entonces la leche recién extraída que se va a administrar al bebé en las próximas horas puede durar por fuera de la nevera hasta 6 horas. Si después de las 6 horas esa leche no se utilizó, ya no se puede ni congelar ni refrigerar. Esa leche ya se tiene que desechar porque ya estuvo 6 horas por fuera de la nevera y ya no nos sirve. Bueno, otro caso, entonces la leche recién extraída la vamos a almacenar para el siguiente día, por ejemplo. Entonces, inmediatamente la recolectamos, la metemos a la nevera, al fondo de la nevera, y puede durar hasta 2 o 3 días. Y en el otro caso, entonces se extrae la leche y se quiere refrigerar. Y entonces ahí estaban las dos condiciones. Si se tiene un congelador de puerta independiente o un congelador de puerta conjunta con el refrigerador. Si se tiene puerta independiente puede durar hasta 3 meses la leche congelada, y si solo se tiene una puerta, entonces dura solo 15 días congelada. ¿Por qué? Porque decimos que solo 15 días cuando es solo de una puerta, porque el hecho de
estar abriendo y cerrando esa puerta todos los días a toda hora para la preparación de los alimentos hace que la temperatura del congelador disminuya y que la temperatura de la leche también cambie. Muy bien, también hablamos ya sobre el cuidado de los senos, que se deben limpiar, dejar secar, arear y humectar con la misma leche materna. ¿Sí? Es una forma para cuidar y prevenir enfermedades. Nos están preguntando sobre la mastitis y el taponamiento de los senos. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a las mamás del manual del bebé para evitar estos problemas? Ok, como primera medida, aquí tenemos que hablar siempre en primera instancia de la prevención. Entonces, ¿qué vamos a hacer para prevenir la mastitis? Tenemos que alimentar a nuestro bebé con la frecuencia que él requiera. Al principio no se pueden colocar horarios para lactancia materna porque el recién nacido no tiene horarios. Entonces, la lactancia materna es a libre demanda y se tiene que empezar a amamantar al niño con bastante frecuencia para que estos conductos lactíferos, estos alvéolos mamarios no se empiecen a quedar allá con residuos de leche que se tuvieron que haber sacado, y como todos sabemos, todo lo que se queda guardadito por allá favorece el crecimiento de bacterias, el cultivo de bacterias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El niño está, por ejemplo, está tomando leche de la mama izquierda y ustedes sienten que no terminó de tomarse totalmente esa leche. Entonces, en la próxima toma no van a continuar inmediatamente con el seno puesto, sino que van a terminar de vaciar esa mama para que toda esa leche que está al final de los conductos salga y se esté renovando frecuentemente para que no se dé la mastitis. Al final de la toma pueden aplicarse paños de agua fría para aliviar el dolor, y con eso también pueden aliviar un poquito el dolor, siempre estar haciéndose masajes, y en caso de que el niño no consuma toda la cantidad de leche que ustedes producen, pues como ya les hemos mostrado, los extractores manuales les favorecen y les ayudan para sacar esa leche que se está quedando allá residual. Bueno, nos están haciendo dos preguntas con mucha frecuencia, entonces las vamos a formular de una vez. La primera es que si alimentos como el aguacate, el limón y el café son perjudiciales para la lactancia materna. Y la segunda pregunta, te la hago de una vez porque muchos mamás nos están haciendo preguntas, es sobre los antibióticos y el consumo de medicamentos durante la lactancia. Bueno, entonces empecemos con los alimentos. El aguacate y el limón, la verdad no he escuchado que que afecten la lactancia materna. La cafeína, sí es importante que no la consuman porque esta cafeína también se pasa al bebé en la leche materna y puede empezar a generar digamos cambios en el recién nacido, cambios por ejemplo de vigilia, de insomnio. Entonces es conveniente no tomar bebidas con cafeína. Se puede tomar, si les gusta mucho el café, pueden optar por el café descafeinado. En cuanto a los antibióticos, son muchos los mitos que existen en cuanto a los antibióticos y la lactancia materna. Muchas mujeres, por desconocimiento, al entrar en una terapia de antimicrobianos, lo que hacen es suspender la lactancia por miedo de lo que les pueda pasar a su bebé. Pero la verdad, los antibióticos, es muy raro el antibiótico que afecte al recién nacido. Por lo general no están en el mercado y ya no se formulan a las madres, entonces no tienen que tener ningún temor sobre las terapias antimicrobianas. Por lo general casi ningún medicamento en el momento afecta al recién nacido, y el pediatra y el ginecólogo están muy al tanto de los medicamentos que formulan a las madres en el posparto para no afectar al recién nacido. Gracias, Maybeli. Nos están preguntando nuevamente devolvernos un poco porque hay unas mujeres embarazadas que nos están preguntando si es normal, número uno, el dolor de los senos, y otras personas que están preocupadas porque sienten que durante su embarazo sus senos no han crecido lo suficiente y quieren saber si eso va a ser un problema para lactar después. Bueno, entonces empecemos con el dolor de los pezones. Los pezones no tienen por qué doler. Los pezones solamente duelen cuando el bebé está realizando una mala
succión, una mala acomodamiento de su boca en el pezón materno. Entonces, ¿qué pasa? El bebé tiene que, cuando vamos a lactar al niño, tenemos que estimular su labio, colocamos el pezón de la madre cerca al labio inferior del niño y aprovechamos en el momento en el que él abre su boca para introducir el pezón y parte de la areola. ¿Por qué? Porque cuando se produce una mala acomodación de la boca del niño en el pezón, este empieza a lastimar el pezón, a lacerarlo y hacer que a la mujer le duela el pezón. Eso no tiene por qué suceder, como les digo, se tiene que acomodar la boca del bebé tanto en el pezón como en la areola, porque es en esta donde está el tanque de reservorio de la leche, digamos, y es ahí donde el niño tiene que presionar para que se dé la salida de la leche. Y la otra pregunta era... las embarazadas, ellas, si es normal sentir dolor durante el embarazo en los senos. Sí es normal sentir dolor o un tipo de congestión, porque como les decía, la mama se está preparando, está teniendo cambios para la lactancia materna, y lo que pueden hacer es colocarse pañitos de agua tibia, pañitos de agua fría, no realizar mucho estímulo en el pezón, porque como sabemos también hay una conexión mama, cerebro, útero, y si hacemos demasiada estimulación en el pezón podemos promover las contracciones uterinas. Entonces sí es un poco normal el dolor, claro que no una congestión moderada, digamos, no el dolor exagerado no es normal, y deben consultar al ginecólogo para consultar qué le recomienda. También nos estaban preguntando sobre el crecimiento de los senos durante el embarazo. Si esto tiene alguna relación con la lactancia cuando nace el bebé. Exacto, también hay creencias de mujeres que piensan que porque tienen unas mamas pequeñas no van a tener una producción de leche adecuada para el recién nacido, lo cual no es cierto. Una mujer que tenga mamas grandes a una mujer que tenga mamas pequeñas, la única diferencia que tiene es en la cantidad de tejido adiposo con la que cuenta cada una, pero las dos cuentan con la misma estructura anatómica para realizar la lactancia materna. Todas tienen la misma cantidad de alvéolos mamarios, la misma cantidad de conductos lactíferos, y las dos van a producir la misma cantidad de leche siempre y cuando se haga una buena estimulación. Entonces el tamaño de las mamas no es un indicador de una lactancia materna exitosa. Bueno, nos están hablando también de los bebés que después de los 6 meses empiezan su alimentación complementaria a la lactancia materna. Hablemos de la frecuencia de tomas de leche cuando el bebé ya está en su alimentación complementaria. Ok. Cuando a partir de, así como el niño va creciendo, la leche va cambiando y los hábitos de la madre y las posturas de los dos van cambiando con el paso del tiempo. Entonces, al principio, como les decía, los niños tienen lactancia materna a libre demanda, es decir, ellos son los que ponen la hora y el momento en que van a tomar la leche. Pero con el tiempo ya la madre y el niño van tomando, digamos, unos hábitos que van haciendo cambiar este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, cuando el niño nace, las tomas son más cortas, pero conforme el niño va creciendo, las tomas son muchísimo más largas. Un niño puede durar hasta 1 hora tomando leche de la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Ya digamos a los 6 meses, la madre ya va a estar trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Durante el día, la madre le va a dejar su leche materna para que se la tome en su vaso pitillo o lo que tengan para el niño, y digamos lo va a lactar solo en la mañana y en la noche, y esa puede ser una forma de ofrecer el complemento para la alimentación complementaria del niño. Entonces sí, se pueden ir adecuando los horarios dependiendo también de la disponibilidad de la madre con el recién nacido, con el niño, perdón, lactante. Bueno, queremos agradecerles a todas las mamás que están con nosotros, recordarles que le pueden dar retweet al link para que otras mamás ingresen en nuestra charla y escuchen los importantes consejos que nos está dando Magreli.
nos están haciendo unas preguntas sobre algunas preguntas no les podemos responder, por favor, les pedimos que repitan la pregunta porque hay muchas preguntas y no les alcanzamos a leer todas. Nos hicieron una pregunta sobre el pezón plano. Tú nos explicaste que en los centros de salud uno puede pedir asistencia para que alguien te explique cuando ocurre este problema. Expliquemos qué se puede hacer en estos casos. El pezón plano o el pezón invertido son unos problemas que aparecen para la lactancia que son muy frecuentes. Entonces, como les decía, lo primero es identificar eso durante la gestación para empezar a tratarlos desde esta, para que cuando lleguemos al parto y a la lactancia ya se haya solucionado. Sin embargo, llegan mujeres al parto con estos problemas todavía, entonces se tienen que recurrir a productos que la ciencia y la tecnología ha creado para ayudarnos como mujeres. Entonces, unos podrían ser las pezoneras. Las pezoneras son, por acá tenemos aquí está, aquí tenemos las pezoneras. Las pezoneras favorecen que el niño agarre el pezón, favorece el pezón, que agarre el pezón de la madre y que no empiece a lastimarlo. Entonces, ese es un buen consejo. Existen de dos tallas, grandes y pequeñas, y la mujer las puede utilizar. También existen otros elementos muy buenos, muy efectivos, como es el Niplet, se llama. Es un elemento que lo que hace es colocarse en el pezón de la mujer y por medio de una manguerita y una jeringa, entonces se puede realizar una pequeña succión, que es como una presión que hace que el pezón de la madre se llene en esa campanita, y se puede tener ahí hasta 8 horas aproximadamente durante el día. Nos están preguntando con qué frecuencia o cada cuánto se les debe dar pecho a los bebés. Bueno, entonces, como les decía, la lactancia materna es a libre demanda, pero entonces libre demanda no quiere decir que si mi bebé recién nacido se duerme 5 horas y no me pide leche en 5 horas, yo voy a permitir que pasen 5 horas sin darle de lactar. Entonces, lo máximo que una mujer debe esperar para lactar a sus hijos son 3 horas, lo máximo que debe esperar. Si el niño a las 2 horas le pide leche, está llorando, está ansioso y ella le coloca el pezón y él empieza a succionar, a las 2 horas le puede dar. Pero entonces, como les digo, lo máximo que se debe esperar son 3 horas. Si el niño está dormido y no se despierta, tenemos que despertarlo, desabrigarlo un poco y empezar a estimularlo para que se despierte y empiece a comer. Nos están preguntando mamás que sienten mucha ansiedad, hambre y sed cuando lactan, que si eso es normal. Sí, es normal, pero entonces lo que tenemos que empezar a hacer es a controlar esa ansiedad por alimentarse. La lactancia materna no quiere decir que tenemos que empezar a comer por 2, sino quiere decir que tenemos que comer con calidad. Entonces, se tiene que consumir buena cantidad de proteínas, de verduras, de frutas, pero entonces no empezar que porque estoy lactando a mi niño, entonces voy a empezar a comer y a comer y a comer. La lactancia materna, con la lactancia materna se pierden 500 calorías al día. Eso equivale a 1 hora de cardio en el gimnasio. Pero entonces tenemos que empezar a equilibrarlo con una ingesta adecuada de alimentos de calidad, no empezar a llenarnos de grasas y de carbohidratos exagerados, porque lo que vamos a hacer es perder esa ventaja que nos da la lactancia materna, que es el de recuperar la figura de manera más pronta. Bueno, nos están haciendo también unas preguntas sobre las mamás que tienen los senos operados, que si eso tiene alguna consecuencia en la lactancia. Depende de la técnica quirúrgica que se haya utilizado. En la actualidad ya las técnicas que se utilizan ahora no tienen ningún contacto con la anatomía de la lactancia materna, por lo tanto las prótesis están ubicadas en un sitio donde no se afectó, donde no se tuvo que cortar ningún conducto. Pero entonces depende de la técnica que se haya utilizado. Digamos, hace muchos años,
la técnica que se utilizaba sí era diferente y pudo haber afectado a la lactancia materna por el hecho, digamos, de introducir prótesis por el pezón, que era una de las técnicas y la cual dañaba los conductos. Pero actualmente ya esas técnicas han cambiado y ya no afectan la anatomía de la lactancia. También nos están preguntando sobre, disculpame, es que nos hacen muchas preguntas y se nos baja cuando las estamos leyendo. Nos están preguntando también sobre, después de un año, nos preguntan las mamás si la leche materna sigue teniendo los mismos nutrientes. La leche materna tiene que ser exclusiva hasta los 6 meses. Después de los 6 meses se debe complementar. Como les decía, la leche va cambiando conforme va cambiando la edad del bebé. Entonces, obviamente, la leche del año ya no va a tener la misma cantidad de nutrientes, vitaminas y defensas que la del recién nacido. Sin embargo, su contenido alimenticio es demasiado alto, sin embargo, se debe complementar con los alimentos que al año el niño ya debió aprender a comer y debe empezar a comer los alimentos que la familia consume normalmente, y la lactancia materna va a ser un complemento a esa alimentación. ¿Cómo les enseñamos a los bebés después de los 6 meses a recibir esta alimentación complementaria a la lactancia materna? ¿Qué técnicas hay? Ok, se debe empezar paso a paso. Entonces no vamos a empezar de una vez a intentar que el niño asuma los hábitos alimenticios de la familia, no, se debe empezar paso a paso. El niño está acostumbrado a una alimentación totalmente líquida, entonces vamos a empezar a introducir papillas, compotas de frutas, digamos licuados, que son alimentos un poco más espesos, que el niño va a empezar a probar sabores, va a empezar a conocer los sabores de los alimentos, se va a empezar a familiarizar, y conforme va aumentando su edad se puede ir cambiando la textura de los alimentos hasta que ya al final el niño empiece a consumir los mismos alimentos de la familia. Muy bien. Hablemos un poco del papá. ¿Cuál es el papel del papá durante la lactancia materna? Ok, existen los beneficios de la lactancia materna, creo que no los hemos dicho, eso nos faltan, ahorita los vamos a decir. Entonces existen beneficios para el bebé, beneficios para la madre, beneficios para la familia y para la sociedad. En los beneficios para la familia, ahí tenemos el papá. Entonces, un esposo que observa que su mujer, que su esposa alimenta a su hijo, es un hombre que se siente más satisfecho con la actitud que su esposa está tomando hacia su hijo. Es un hombre que se siente mucho más contento, se empiezan a fortalecer los lazos familiares de amor entre la familia, y va a ser una familia mucho más unida, ya que el esposo se da cuenta que su esposa se interesa por el bienestar de su hijo, lo cual es muy bueno, muy interesante para un hombre. En cuanto a los beneficios para la sociedad, al fortalecer los lazos afectivos de la familia, que es el núcleo principal de la sociedad, entonces estamos formando mejores personas, personas con mejores valores, con mayores lazos afectivos hacia la familia, y eso favorece también nuestra futura población, nuestra futura sociedad. Bueno, queremos hablar un poco, hablamos que después de los 6 meses se debe seguir lactando al bebé, pero complementar con alimentación. Queremos reforzar este mensaje en las mamás, porque después de los 6 meses deben seguir lactando al bebé. ¿Qué beneficios tiene esto en la salud del bebé? Los beneficios que tiene para la salud del bebé es que, a diferencia, por ejemplo, de una leche de fórmula, la lactancia materna contiene las defensas que ayudan a fortalecer el sistema inmune de este niño a lo largo de su vida. Digamos, la mujer durante toda su vida ha tenido diferentes enfermedades y ha fortalecido su sistema inmune a lo largo de su vida. En la lactancia materna lo que hace es pasarle al niño estas defensas. Entonces los niños alimentados con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años son niños que sufren de menos infecciones gastrointestinales, son niños que sufren menos de estreñimiento. Perdón, Maideli, es que nos dicen que no nos están escuchando. Por favor, confírmenos si nos están escuchando bien.
si nosotros vamos a verificar que los micrófonos estén bien para que todos puedan escuchar esos conciertos tan valiosos. Por favor, confírmenos en el chat si nos escuchan. Sí. Para ¿Me escuchan? que podamos seguir con nuestra conferencia. ¿Nos están escuchando? Queremos probar que el sonido esté bien. Nos van a confirmar en el chat si nos están escuchando. Okay. Estamos 180 personas escuchando esta conferencia. Sí, se escucha. Muy interesante con muchos sonidos. Okay. Ya nos están confirmando que se oye perfecto. Bueno, qué pena que te interrumpí. Estamos hablando de los beneficios de seguir alimentando a los bebés después de los 6 meses. Ok, estábamos diciendo que los niños alimentados con lactancia materna son niños que sufren de menores infecciones gastrointestinales, son niños que no sufren de estreñimiento, que es el principal problema de las leches de fórmula, son niños que no padecen muchas infecciones respiratorias, el resfriado común, la gripa, las infecciones de oído. También son niños que fortalecen su musculatura facial, el hecho de succionar la mama de la madre ayuda a fortalecer la musculatura facial del niño, también favorece la composición de la cavidad oral y de la disposición de la ubicación de los dientes en la cavidad oral. Bueno, nos están preguntando que si cuando las mamás hacen ejercicio eso disminuye la producción de leche. No, el hecho de que las mujeres hagan ejercicio no altera la producción de la leche, lo que favorece es que la mujer se sienta más a gusto, que empiece a recobrar su vida normal, que empiece a recuperar su figura de forma más rápida y se sienta más animada. Bueno, nos están preguntando, Nena Droso, ¿en qué recipiente se debe guardar la leche? Ok, en el mercado existen diferentes recipientes. Existen recipientes que de una vez tienen conectores universales para empatarlos con los extractores y de una vez la leche queda almacenada en el recipiente, el cual se puede colocar la tapa y se guarda directamente en la nevera. Pueden ser recipientes de plástico preferiblemente. Nos están preguntando también cómo se hace para que los bebés no se acostumbren a dormirse únicamente con el seno. Ok, entonces se deben establecer los horarios y como les decía, es muy inconveniente que el niño se quede succionando cuando está dormido. Entonces cuando ya se empiece a notar que el niño se está durmiendo, entonces se debe retirar el pezón por el riesgo de que broncoaspire porque no está alerta en el momento de su deglución. Bueno, nos está preguntando Taquitelo 0417, ¿cómo se preparan los senos en el embarazo para la lactancia? ¿Cómo hace una mamá para prepararse? Es un proceso natural, pero si la mujer detecta que tiene alguna alteración, que tiene algún proceso que no es normal, como el pezón plano, el pezón invertido, entonces debe consultar a su ginecólogo para que le recomiende la técnica más adecuada para empezar a tratar esos problemas. Pero la mujer que no tiene el problema del pezón simplemente debe cuidarse, buena alimentación, los cuidados generales de la gestación y ya. Nos está preguntando Safi03, ¿puedo amamantar a un bebé que no sea mi hijo? ¿Mi leche le hace bien? No es conveniente amamantar un bebé que no sea nuestro hijo o darle de nuestra leche a otro niño, puesto que la leche materna es como la sangre. Entonces, digamos, nosotros evitamos a toda costa, digamos, entrar en contacto con la sangre de otra persona, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con la lactancia materna. Nosotros no podemos permitir que nuestro hijo entre en contacto con la leche materna de otra mujer, puesto que no sabemos qué enfermedades tiene esta señora y a qué riesgos estamos exponiendo a nuestro hijo. Entonces lo recomendable es que cada niño tome leche solo de su mamá y no de la amiga, la vecina, la tía que lo quiere lactar porque lo dejó
o porque se fue a trabajar. No, para eso ya sabemos que está la forma como extraerse la leche para dejarle leche al cuidador del niño sin que tenga que exponerlo a ese riesgo. Bueno, ya estamos a punto de terminar. Queremos agradecerte y queremos hacer un pequeño resumen de los temas tan importantes que tratamos hoy sobre la lactancia materna. Como que la leche materna tiene beneficios muy grandes para la mamá, para el papá, para el bebé, que va a depender la salud del bebé en el futuro de esta práctica tan interesante. Sabemos que la producción de leche materna se relaciona con la succión del bebé y la hidratación de la mamá, que entre más succione el bebé, más leche materna se va a producir. Hablamos también de la conservación de la leche materna, que cuando las mamás van a trabajar o van a salir pueden usar diferentes extractores como el que tú nos mostraste para extraer la leche y guardarla y dársela al bebé. Hablamos también de la salud de los senos, del cuidado que se debe tener, se deben limpiar muy bien y se deben hidratar con la misma leche materna. Hagamos una pequeña conclusión, un pequeño resumen que le quieras hacer a todas las mamás de la comunidad. Bueno, como consejo final, como consejo general, entonces que toda mujer debe estar convencida totalmente que como todas las mujeres de la historia y de nuestra sociedad han podido lactar a sus hijos, ellas también son capaces, también tienen las capacidades, que no se dejen influenciar por comentarios familiares, de amigas, que no, que la lactancia no es conveniente, que mira que la leche que estás produciendo no es suficiente. Y aquí les dimos todos los consejos para que se den cuenta que sí es suficiente si siguen las recomendaciones, estar muy atentas siempre al cuidado de su niño y siempre tener en cuenta que la lactancia materna es el principal y el único alimento creado por la naturaleza para favorecer el crecimiento y el desarrollo no solo físico sino también intelectual del niño. El niño que se alimenta con lactancia materna es más sano emocionalmente, es más inteligente, su rendimiento académico posterior va a ser mucho mejor que el niño que no se alimentó con la leche de su madre. Muchas gracias, Magdalena, por estar con nosotros, por resolver todas las dudas de las mamás de nuestra comunidad. Queremos recordarles a todos que vamos a subir este video a YouTube, que ustedes van a poder ver este video para las mamás que no lo pudieron ver completo o las mamás que no pudieron verlo, lo vamos a repetir para que ustedes puedan tener este video y estar muy bien informadas. Muchas gracias, Magdalena, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Todas las dudas.